Muy buenas y bienvenidos. ¿Qué tal están? Bueno, estamos con este video para ayudarles con algunas materias. Espero que sea de provecho para aprender y para complementar sus conocimientos. Bueno, el tema es aplicación de cálculo máximos y mínimos en física 100. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? En cierto instante, un automóvil parte del reposo con una aceleración de 0,6 metros sobre segundo. En el mismo instante, un atleta que corre con una velocidad constante de 6 metros sobre segundo se encuentra a 64 metros por detrás del automóvil. Determinar después de qué tiempo el atleta alcanza el automóvil. Si no lo alcanza, determinar la distancia mínima que el atleta se acerca al automóvil. Para esto, como se lee en el enunciado, nos imaginamos más o menos cómo va a ser el problema. Ahí tengo mi atleta que va a recorrer detrás y mi automóvil, ¿sí? Bueno, en este caso el atleta con su velocidad y el automóvil con su aceleración que parte del reposo. Bueno, en esta gráfica, ¿qué dice? Si el atleta lo alcanza el automóvil, ¿no ve? Dice que está separado por una distancia de 64 metros. Listo, parten los dos, dice, y en un momento se van a encontrar. La velocidad del atleta es 0,6 metros. Como es constante, va a ser hasta el final. La velocidad del automóvil inicial es 0, parte del reposo, y su aceleración 0,6. Dice que va a recorrer una distancia del automóvil desde su inicio hasta su final, y observamos que también la distancia del atleta va a ser desde el inicio hasta el final. Eso. Entonces, la ecuación de la gráfica, ¿qué va a ser? La distancia del atleta, todo esto, es igual a la distancia del auto más 64 metros. Eso va a ser mi ecuación 1. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar a cada objeto. En este caso, para el atleta, tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál sería su fórmula? Que la distancia del atleta es igual a velocidad por tiempo. En este caso, el tiempo es en común para tanto el atleta y tanto para el auto. De aquí conozco su velocidad, que es 6. Reemplazo y que voy a tener que la distancia del atleta es 6 veces t. Esta va a ser mi ecuación 2. Bueno, ahora analizo el automóvil. Para el auto es movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Cuál fórmula en este caso me va a ayudar? Que la distancia del auto es igual a la velocidad del auto por el tiempo. Como está acelerando más un medio, aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí conozco que su velocidad inicial es 0. Todo esto se vuelve 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la distancia del auto es un medio por la aceleración, que es 0,6 por t al cuadrado. Esto va a ser mi ecuación 3. Bueno, reemplazando mi ecuación 2 y 3 en 1, mi ecuación 1 era esto: el atleta es igual a la distancia del auto más 64. Reemplazo, la distancia del atleta es 6t. La distancia del auto es un medio, 0,6 por t al cuadrado más 64. Simplificando, aquí puedo sacar mitades llevando todos los términos a un lado. En este caso, ¿qué me va a quedar? 0,3 t al cuadrado. Este 6t viene a este lado a restar, menos 6t más 64. Esto es igual a 0. Si metemos esto a la calculadora, no hay soluciones reales, o sea, son todos números imaginarios. Entonces, en otras palabras, ¿qué me quiere decir esto? De que el tiempo de encuentro no existe. Entonces, no se van a poder encontrar. Entonces, también en el problema nos dice eso: si es que no se encuentran, que tenemos que hallar la distancia mínima que lo va a alcanzar el atleta. Entonces, para esto necesito graficar. De nuevo, analizo mi atleta y el automóvil, cada uno con sus datos iniciales.
Ahora dice que voy a graficar si el atleta no lo alcanza al automóvil. La misma distancia separadas de 64. Iniciemos. Van a partir los dos, va a querer alcanzar y no va a poder. El automóvil, como va a acelerar, se va más lejos. Para esto lo mismo tenemos. El atleta ha llegado a una distancia mínima. De aquí el auto va a empezar a acelerar más rápido y ya no lo va a alcanzar al final. Entonces la distancia del automóvil es desde donde inicia hasta donde termina. Y aquí la distancia del atleta desde donde inicia y donde más o menos lo va a alcanzar al automóvil. Y desde ahí hasta el automóvil va a haber una distancia X. ¿Sí? Mi ecuación para esta gráfica, ¿qué va a ser? La distancia del atleta más X es igual a ¿qué? La distancia del auto más 64. Esto va a ser mi ecuación 4. Analizamos cada uno por separado. En este caso, el atleta es movimiento rectilíneo uniforme. Su fórmula, ¿cuál es? Distancia del atleta es igual a la velocidad del atleta por tiempo. Reemplazo su velocidad, que conozco que es 6. La distancia del atleta es igual a 6 veces de mi ecuación 5. Para el automóvil, bueno, en este caso para el auto, ¿qué voy a tener? Que es movimiento rectilíneo uniforme variado. La distancia del auto es igual a la velocidad del auto por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ya conozco parte del reposo, su velocidad inicial es 0. ¿Qué me va a quedar? Que la distancia del auto es igual a un medio por 0,6 por tiempo al cuadrado. Mi ecuación 6. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a reemplazar mi ecuación 5 y 6 en 4. ¿Cuál era mi ecuación 4? Que la distancia del atleta más X es igual a la distancia del auto más 64. Reemplazando la distancia del atleta 6t, la distancia del auto 1 medio 0,6t al cuadrado. Haciendo operaciones, aquí puedo sacar mitades, ¿no ve? Y despejo 0,6 entre 2 va a ser 0,3. Y aquí el 6t, como está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Voy a separar la distancia. En este caso va a ser X, va a ser igual a 0,3t al cuadrado menos 6 más 64. Mi ecuación 7. ¿Qué voy a decir? Como me piden hallar la distancia mínima que el atleta se acerca al auto, aquí tengo que recordar, bueno, en los ejercicios que me pidan máximos o mínimos, como en este caso en este caso me están hablando de una distancia mínima. ¿Qué dice? Que la diferencial de esa variable, de lo que me están pidiendo en este caso, la distancia X, lo he denotado con esa variable, respecto a una variable cualquiera que yo decida, va a ser igual a 0. Eso hay que tomar muy en cuenta porque es una condición del dato que me dan. Sí, esto va a ser mi ecuación 8. En este caso voy a colocar que la diferencial de X respecto al tiempo va a ser igual a 0. ¿Por qué respecto al tiempo? Si recordamos anteriormente la ecuación 7, ¿qué dice? X está en función de tiempo, por eso le he puesto la diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar mi ecuación 7 y reemplazar la ecuación 8 en este caso, ¿no ve? ¿Cuál era mi ecuación 7? Vamos a derivar. Derivo la diferencial de x respecto al tiempo. Aquí el t cuadrado, el 2 va a bajar a multiplicar y se le resta en 1. Entonces va a ser 0,6 por t. Menos 6 se copia, derivada de t, 1, derivada de una constante, 0. Como le estaba diciendo, aquí depende de la variable que yo quiera. En este caso me piden la distancia mínima, entonces la diferencial de x. ¿Respecto a qué variable? En este yo he utilizado t porque mi función x depende de t, como observamos aquí claramente en la ecuación 7. Entonces todo esto que se vuelve 0, dice, reemplazando mi ecuación 8. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda de que 0 es igual a 0,6 por t menos 6. De aquí el 6 va a pasar a sumar y el 0,6 va a pasar a dividir. Lo que me queda que un tiempo de 10 segundos. La distancia mínima que van a tener en ese instante va a ser
cuando pase un tiempo de 10 segundos. Como hallamos el tiempo que tarda la distancia mínima, entonces podemos reemplazar esto en 7. Mi ecuación 7 era esta, ¿no ve? Que la distancia dependía de t. Como ya tengo el tiempo mínimo, solo me queda reemplazar. Donde vea t voy a colocar los 10 segundos. En este caso 10 al cuadrado y aquí 10. Reemplazando, metiendo todo esto a la calculadora, me da una distancia de 34 metros. Esta es la distancia mínima que va a alcanzar el atleta. Después de esta distancia, el auto va a empezar a acelerar, su velocidad va a ser mayor y se va a ir más lejos y ya no lo va a poder alcanzar. Esta sería mi respuesta. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y te pido que compartas con tus compañeros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.